El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Glorien en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy lunes 29 de abril del año 2024, continuando con nuestro tema de estudio de Pablo, apóstol de Cristo, concretamente en el análisis y comprensión de las epístolas del gran apóstol. Vamos a comenzar como todas las sesiones, como debe de ser, primero dándole adoración a Dios Padre y a Dios Hijo en unión del Espíritu Santo. Y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones.
haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones, le pedimos la gracia a Dios que a través de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo nos acompañen entre nosotros en esta sesión y nos ayuden a entender, a comprender, a vivir, a hacer propias las enseñanzas y la voluntad de Dios Padre que conocemos a través de toda la catequesis y vida de Jesús de Nazaret entre nosotros, y que después, cuando dejó este mundo y ascendió a los cielos ya en forma de definitiva, a través del Espíritu Santo, nos va a hacer comprender o ayudar a comprender mejor todo aquello que no pudimos entender de labios de Jesús de Nazaret, y permanecerá con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta la parucía, hasta la segunda venida gloriosa de Dios Hijo del Unigénito, con todo el poder y la gloria, de acuerdo a nuestras profesiones de fe que externamos en el credo, en cada Eucaristía, sobre todo en la dominical. Bueno, pues dicho lo anterior, quiero comentarte que esta noche abrimos nuestra sesión con un bello salmo que está inspirado en la escritura del Salmo 105. Recuerda que te doy yo el número de acuerdo a la clasificación hebrea. Y este salmo tiene como subtítulo La maravillosa historia de Israel. Como pudiste apreciar, es un himno que nos habla de la gloria, que nos habla de la majestad, que nos habla de la grandeza de Dios, de Yahvé Dios, en aquellos tiempos, dirían los judíos. Y este himno tiene además una connotación agregada que se le conoce entre los estudiosos de los salmos como que es un salmo histórico. Y has de decir, ¿por qué histórico? Pues porque mira, la canción es breve, pero el salmo en sí, si tú algún día lo llegas a leer, cosa que te lo recomiendo e invito, te darás cuenta que son 45 versos, las estrofas que conforman este bello salmo. Pero la narrativa de este salmo parte desde evocaciones del propio Génesis, o sea, del principio de la tierra, de la creación del hombre, y todo lo que sucedió en los primeros tiempos. Y después llega al punto en que nos empieza a narrar episodios de la historia de la salvación. Por eso es un salmo histórico. La historia de la salvación para nosotros, estudiosos de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la Biblia, la historia de la salvación es todo aquello que está documentado y que parte en una línea del tiempo desde el año 1850 antes de Cristo, con la aparición de Abraham en las Sagradas Escrituras. Abraham como padre de la fe de las tres principales y más grandes religiones monoteístas del mundo, que hemos dicho es la cristiana católica, el judaísmo y los seguidores del Islam. Los tres provenimos de la fe de Abraham en la palabra de Yahvé Dios en aquel tiempo.
¿Y por qué? Dices tú, ¿por qué es el padre de la fe? Pues porque piensa que aceptó la palabra de Yahvé, de Dios, y no tuvo reparo en seguir lo que le pedía. ¿Qué le estaba pidiendo? Pues algo que nos pudiera parecer descabellado, fuera de contexto, algo, una locura, que dejara su tierra, que dejara todas sus posesiones, su estilo de vida, sus posibilidades, y que él le iba a mostrar a dónde ir, a dónde asentarse. No le dijo ni a dónde, ni cómo llegar, ni qué esperar, ni qué recompensa iba a tener. Y Abraham, aceptando la promesa de Dios, de Yahvé Dios, se pone a su disposición y marcha, marcha. Entonces, solamente alguien tan grande como Abraham pudo haber hecho esto, y ese paso que dio históricamente iba a cambiar lo que conocemos de la humanidad, porque gracias a esa disposición, gracias a esa aceptación de su parte, pues ya dijimos, nacimos las tres principales religiones monoteístas y cambió todo el curso de la historia. Después, lo hemos visto, distintos episodios que localizamos en esa línea del tiempo, pues encontramos 20,000 cosas, y ya sabemos que la venida, la llegada de Jesús de Nazaret a este mundo por voluntad de Dios Padre se dio inaugurando los tiempos de la plenitud, de la mesianidad, de la cristología, de la escatología, todo eso agrupado en el glorioso episodio de que cuando el Espíritu Santo, a través del arcángel Gabriel, le anuncia a la siempre Virgen María su predilección por ella, la selección de Yahvé, Dios, sobre de ella, y la invitación a que sea en su seno virginal el arca de la alianza donde va a reposar, donde va a estar antes de su nacimiento Jesús de Nazaret. Entonces, vemos como aquí el segundo gran cambio de la historia, ahora lo tenemos en los labios virginales de María, que acepta ser la sierva de Dios y acepta el ser la virgen del Verbo que va a encarnarse en su seno por obra del Espíritu Santo. Bueno, la historia de la salvación va prácticamente ahí a concluir, y tenemos entonces, en pocas palabras, 1850 años de esa narrativa desde Abraham hasta el advenimiento a este mundo de Jesús de Nazaret. Bueno, pues nuestra intención, dicho ya lo anterior de esta clase, es rogarle a Dios Padre por la intercesión de Jesús de Nazaret y bajo el impulso del Espíritu Santo, que se puedan concretar los probables acuerdos entre los gobiernos de Israel y la facción de Hamás, la facción, pudiéramos decir entre comillas, palestina, de este grupo extremista, que desde el mes de noviembre comenzaron las hostilidades, octubre creo, ya tenemos 6 meses, y que ha cobrado muchísimas vidas de inocentes. Bueno, pues ha habido varios esfuerzos, cruzamientos de oferta de un lado y de otro, para encontrar una fórmula
que permitas el poder detener el asedio militar y buscar un acuerdo en que se logre la devolución de los rehenes de ambos bandos y el cese de las hostilidades militares. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, puede lograr que se llegue a un punto de entendimiento para que se dé este episodio. Ya no quiero hablar, porque a mí no me corresponde, de conveniencias o no, y eso pasa a segundo término. Lo que necesitamos es que se goce de una paz en esa zona del Oriente Medio de nuestro globo terráqueo, que permita que podamos seguir avanzando en tantas cosas que hay que arreglar en este mundo. Le imploramos a Dios Padre misericordia y le pedimos, postrados ante su majestad, que nos conceda la gracia de que se dé este acuerdo y que se pueda partir a otra fase de la historia. Que Dios lo permita. Amén. Bueno, y pues ya ahora entrando a nuestro tema de clase de esta noche, quiero comentarte que, perdón, antes de que te haga esos comentarios, discúlpame, te quiero dar eh, 2 o 3 pequeños avisos. El primero, si tú tuviste oportunidad de escuchar la plática conferencia del jueves pasado en el Instituto de Pastoral Bíblica, dictada por el presbítero y doctor Mario Ángel, no, el doctor Mario, que es el asesor de nuestro instituto y que versó sobre las últimas escritos del Papa Francisco. Si tuviste oportunidad, felicidades, porque fue muy buena. Si no tuviste oportunidad, te invito a que no te pierdas el enterarte del contenido de esta conferencia y te invito a que entres a la plataforma de YouTube y ahí en YouTube puedes poner IPB-medio SCA. Repito, IPB-medio SCA. Y ahí te va a desplegar todo el contenido de los distintos videos que están ahí archivados. Y ahí puedes encontrar esta disertación de el presbítero Mario Ángel Flores. Vale mucho la pena y te va a nutrir tu conocimiento y te va a ubicar en el contexto de lo que el Papa dice sobre muchos temas vitales en nuestro desarrollo, en nuestro desempeño, en los momentos que estamos viviendo, y sé que te va a hacer de mucho bien. Bueno, en segundo lugar, el día de hoy te enviamos, bueno, el fin de semana te enviamos 2 invitaciones que van relacionadas con eventos para participación de niños y jóvenes en la parroquia de Santa María de los Apóstoles. Si tú tienes hijos pequeños o tienes nietos o sobrinos, no sé, consúltalo, velo, vale mucho la pena. Somos dentro de la zona pastoral, dentro de la zona pastoral aquí de la parte sur de la ciudad, la única parroquia que tiene un grupo juvenil y que los grupos infantiles tienen bastante consistencia y fuerza. No queremos que se pierda esto y te invitamos a que si puedes lograr que acudan a estos eventos jóvenes y niños, va a ser para su beneficio y les va a hacer mucho bien. Por último, el día de hoy te enviamos otra invitación para el próximo 19 de mayo.
Ese día celebraremos, de acuerdo al calendario litúrgico, la festividad de Pentecostés, la gran fiesta de nuestra Iglesia Santa Católica, Apostólica y Romana, Cristiana Católica. Ese es el día Pentecostés en que oficialmente nace nuestra Iglesia y es nuestra fiesta más grande. El envío del Espíritu Santo por petición de Jesús de Nazaret a Dios Padre, y el mismo que va a llegar a los apóstoles, a María y a todas las mujeres piadosas que estaban reunidas ese día en el cenáculo por petición de Jesús de Nazaret. Y en este envío de Espíritu Santo manda toda la fuerza para sus apóstoles en esta gran misión, y con el paso del tiempo, tú, yo y todos los que integramos el nuevo pueblo de Israel, el gran nuevo pueblo de Israel, por el cual Jesús ofrendó su vida en la remisión de nuestros pecados, nos gloriamos de pertenecer a esta iglesia, y ese va a ser un día de gran festejo. Bueno, te quiero complementar un poco esto. La celebración se va a hacer aquí en la Universidad Intercontinental, que para la ubicación tuya se encuentra frente a la estación La Joya del Metrobús. Y es una universidad con todas las posibilidades para acomodo de automóviles, de recepción de todos los que se esperan. Para que te des una idea, esta celebración se va a efectuar en el gran domo que tiene la Universidad Intercontinental, que tiene capacidad para 800 personas. El año pasado, más o menos, no se llenó, pero pasaron de 500 las personas que estábamos ahí reunidos, y es una bella celebración, porque nos honra con su presencia un sacerdote eudista. Eudista es la orden a la que él pertenece, vienen de San Juan Audes, tienen unos carismas muy especiales estos religiosos. Él viene de la ciudad de Colombia, de la ciudad de Medellín, perdón, viene él, y él trabaja mucho en Barranquilla, en Medellín, en varias zonas de Colombia, y es un sacerdote que conoce muy bien sobre los sacramentos y la manifestación carismática, pudiéramos decir, que se da relacionada con, con los sacramentos, concretamente con la Eucaristía, con la exposición del Santísimo, con eventos de curación, con eventos de sanación, y él participó en varias ocasiones con eminentes personas representantes de la adoración carismática, como fueron el difunto padre Emiliano Tardif y el propio padre Salvador Carrillo Alday. Bueno, ya ellos dos últimos no están entre nosotros, y este sacerdote que se llama John Mario Montoya, él es, pudiéramos decir, de los sucesores de esta línea, y nos honra con su presencia ese domingo 19, y desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde es una fiesta de celebración constante, en las cuales, además de adoración carismática y de una comunicación viva y eficaz entre todos los participantes, hay también, por supuesto, hay homilías de parte de él, celebración eucarística, una impresionante exposición del Santísimo, que yo en él solamente lo he visto, que el Santísimo en las manos del padre John Mario pasa entre todas las gradas de todo el domo, y
tienes la oportunidad de tener una cercanía, de poder hasta tocar el Santísimo Sacramento con el respeto debido, por supuesto, y de implorar dones y sanaciones para ti y toda tu familia. Entonces es una experiencia que si no la has vivido, te invito de verdad a que la vivas. Vale mucho la pena. Independientemente de eso, hay un grupo que también pertenece a nuestra escuela, que se llama el grupo de alabanza, que es un grupo más o menos como de entre 18 o 20 personas que tienen unos cantos y unas interpretaciones bellísimas y todo el día se están escuchando. Ahí hay también oportunidad de adquirir materiales como libros, eh, CDs y otras cosas más eh, que vale la pena y que solamente ese día se ponen a la venta ahí. El costo para poder asistir aquí es de 350 pesos y el boleto para adquirir el boleto, perdón, lo puedes hacer en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que está en la calle de Triunfo de la Libertad número 35, entre las calles Juárez y Congreso, en la alcaldía de Tlalpan, en el mero centro de Tlalpan, a espaldas de la Universidad Pontificia. Ahí puedes adquirir los boletos y te invito a que no dejes pasar tiempo si es tu intención ir, porque aunque tú lo dudes, vuelan los boletos. Hay oportunidad para acabar el comercial de que puedas, por una cantidad modesta, moderada, creo que son 50 pesos, puedes meter tu auto todo el tiempo allí en la universidad y además ese día, a pesar de que es domingo, funcionan el restaurante y la cafetería de la WIC y tienen una carta amplia y de precios bastante razonables, por lo cual puedes, si tú deseas, comer ahí de los menús que ofrecen, o si no, en sus jardines te puedes sentar a comer lo que tú quieras llevar, pero el evento es lo que importa y vale mucho la pena. Perdóname que me extiendo tanto en esta promoción, pero créeme que yo como miembro del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, he disfrutado mucho estas celebraciones de Pentecostés, pero la del año pasado allí en la WIC y lo que se espera este año, ese día 19, va a ser único, va a ser grandioso, va a ser maravilloso. Entonces te invito a que si en tus posibilidades está, acudas, no te vas a arrepentir. Bueno, pues ya dicho todo esto, todos estos comerciales, te quiero recordar que estamos en el estudio de la primera epístola a los Corintios de San Pablo. Te quiero recordar que San Pablo, perdóname, déjame tomar un traguito de agua, perdón, que San Pablo en su ministerio, en su apostolado, que recibió directamente de Jesús, cuando fue el episodio de su conversión rumbo a Damasco en el año 33 de nuestra época, de nuestra era, y de ahí estamos ahorita en el año 54, o sea que ya pasaron casi 20 años de que San Pablo conoció a Jesús, a Dios Padre y a Jesús en el momento de su conversión rumbo a Damasco. Por lo tanto, ya tiene la madurez, tiene el discernimiento, tiene la autoridad, tiene los carismas y tiene la determinación de llevar el conocimiento de Jesús, nuestro Cristo, con toda la categoría, con todo la potestad que esto amerita.
Entonces, independientemente que la comunidad cristiana católica de Corinto participó Pablo en su fundación y que después estuvo él ahí en el año 52, a pesar de que tiene ganas de regresar a Corinto, ya no le va a ser posible y en este año 54 envía una carta, una epístola, respondiendo muchas inquietudes que a través de algunos integrantes de la comunidad, concretamente de Chloe, una de sus seguidoras, de una de las tantas iglesias domésticas que en Corinto había y que le alimenta de información acerca de la comunidad. Y eso, además de cartas que recibió el propio Pablo, en que le pedían su luz para poder tener claridad en muchos temas diversos dentro de la comunidad. Todo esto constituye la materia prima, el cimiento de lo que vienen siendo la más grande enseñanza doctrinal de Pablo hacia la humanidad, porque al decir la humanidad, porque hoy en día es material actualizado a nuestras circunstancias y nunca lo ha de haber pensado el apóstol, la trascendencia que iba a tener sus palabras, específicamente dentro de sus 13 epístolas, las 4 grandes epístolas relacionadas con la salvación, que ya comentamos, pero esta viene siendo la epístola a los Gálatas, la primera y segunda epístola a los Corintios, y la epístola a los romanos. Estas 4 epístolas son las que pudiéramos decir es la parte vertebral de la doctrina paulina. Y tenemos el gusto de que estamos ahorita metiéndonos al estudio de la segunda. Ya vimos lo que fue Gálatas, pero ahora con el estudio de Corintios se duplica, no se duplica, en forma exponencial crece toda la enseñanza de este Pablo hacia nosotros. Entonces, no me debo de detener porque si no, nunca vamos a avanzar, pero ya hablamos de los primeros capítulos de esta epístola, de la primera epístola a los Corintios. Pero te quiero recalcar, porque viene siendo, pudiéramos decir, el queso y el jamón del sándwich, para que hablemos en términos simples, pero entendibles, de lo que constituye la enseñanza de Pablo en esta epístola. Y concretamente lo estuvimos viendo en las 2 clases anteriores, pero no está por demás volver a repetir ciertos puntos para reforzar la enseñanza sobre esta epístola, porque te quiero decir 2 cosas. La primera, la historia de la salvación, la palabra de Dios hacia su pueblo y después la palabra de Jesús hacia el nuevo pueblo de Israel, del cual tú y yo somos parte integral de este nuevo pueblo. No podrás negar que en muchas ocasiones podemos pensar, cómo era repetitivo Jesús. Dale con volvernos a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo en diferentes momentos, muchos de ellos hasta en el mismo episodio, 2 o 3 veces tocaba en los mismos puntos de la enseñanza. Y no es casualidad esto, pues Él nos conoce perfectamente. Dios Padre nos creó y este Jesús, nuestro Cristo y Señor, pues es el reflejo del Padre y nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces Él sabe de la necesidad de reforzar la enseñanza, el repetir los términos. Y por esa razón, haciendo un poco de eco de esta pedagogía que Él seguía hacia nosotros,
pienso que es importante que estemos insistiendo en algunos puntos para que nos quede la claridad de vida sobre este tema. Por lo tanto, yo no metiéndonos de nuevo a hablar como en las dos clases pasadas, pero te quiero decir en el capítulo 5, Pablo, concretamente hablando del caso del incestuoso, quiero reforzarte de nuevo su enseñanza. Y para reforzarte, quiero que te ubiques, porque recuerdas que para el estudio de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesús, la buena nueva, seguimos el método histórico crítico, y eso nos lleva a examinar tres diferentes apartados. Uno, el entorno histórico, social, político, económico, cultural de alguna localidad en cierto momento. En este caso hablamos de Corinto. En segundo lugar, tenemos el lenguaje que utiliza el autor. En este caso, el lenguaje que Pablo está utilizando para dirigirse a los corintios. Y en tercer lugar, tenemos que estudiar o tenemos que considerar cuál es el mensaje doctrinal que el autor nos está presentando. Todo esto, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Recordemos que la canonicidad de muchos documentos que integran la Biblia viene dado. El punto número uno más importante es que el magisterio de la Iglesia, léase el magisterio, los obispos, el Papa y todo el cuerpo místico que estudian la tradición y los escritos para poder darle el visto bueno, la canonicidad. El punto más importante es que para que te ubiques ya no puede agregarse ni quitarse nada a la Biblia, nada. Pero esto se llegó al punto cuando se estuvo estudiando libro por libro, escrito por escrito, entre otros, la epístola a los Corintios, en el que todos los libros tienen que tener como punto de partida la inspiración del Espíritu Santo hacia el autor del escrito, o llámese fuera de lo que es la Biblia también. Ya no hablamos de canonicidad, pero la veracidad de muchas cosas viene dado por el reconocimiento también del magisterio de la Iglesia, siempre viendo que se encuentre el Espíritu Santo como fuente que da origen a tantas cosas, aunque no estén escritas. Bueno, dicho lo anterior, te quiero decir que, por lo tanto, dentro del aspecto histórico, dentro del aspecto histórico crítico, no podemos dejar de pensar cuál es la situación que vive Corinto. Ya sabemos que geográficamente está ubicado en un punto privilegiado. Aquí en el mapa no lo vemos exactamente, pero está un poquito cercano a Éfeso. Y pues está por demás decir que es un punto neurálgico en las comunicaciones y un punto de cruce del comercio internacional que desde aquellos tiempos era bárbaro. Por lo tanto, era una ciudad cosmopolita que tenía una población flotante que venía de todos los puntos conocidos de aquel tiempo del mundo, con diferentes convicciones, con diferentes creencias, con diferentes costumbres, y que además en la ciudad de Corinto
además de la influencia que por tener cercanía con con todo lo que era el imperio griego y posteriormente por la influencia de del imperio romano, la influencia desde el punto de vista religioso, politeísta y de, y de deidades de todo tipo, se asentaban allí en Corinto. Además de eso, agrégale que por circular mucho dinero allá en Corinto, por lo comercial que era, pues la gente, los marinos y toda la gente que estaba relacionada con el comercio marítimo, ¿qué haces tú cuando estás en un lugar extraño a tu sitio donde tú te encuentras y traes dinero en la bolsa? Te lo pregunto a ti, ¿qué haces? Pues lo más seguro es que digas cómo me lo gasto, cómo me doy mis gustos. Y por lo tanto, en esta ciudad de Corinto, la oferta de vicios, de placer, de lugares de divertimiento y de lugares non santos, pero que eran bastante socorridos de afluencia de los turistas y de los marinos, proliferaban en todo Corinto. Entonces, además de eso, echar encima que están ahí tres diferentes corrientes desde el punto de vista religioso compartiendo la misma ciudad. Punto número uno, los judíos. Y además, la mayoría de los judíos que estaban en Corinto no eran judíos que vinieran de Israel, que vinieran de Jerusalén o de Samaria, de toda la zona del reino del norte y del sur de Israel. La mayoría de los judíos que vivían ahí eran judíos que la, eh, cuando fue la expulsión de los judíos hacia Babilonia, estamos hablando más o menos por el año 580 antes de Cristo, desde entonces muchos de los que fueron a Babilonia deportados ya no regresan a tierras de Jerusalén y se quedan diseminados por toda esta zona. Por otra parte, para que te des una idea de cómo estaba esto, se vieron obligados las propias autoridades religiosas judías a que se hiciera una Biblia, una Torá, como ellos le dicen, una Biblia judía en griego. Estamos hablando más o menos como el año 70 antes de que llegara Jesús a este mundo, lo que se conoce como la Biblia de los 70. Entonces, ¿por qué era ya tanta los judíos que vivían fuera de la zona de Israel y además ya no hablaban yiddish, ni hablaban tampoco hebreo, ni arameo, sino la mayoría hablaba griego o otros dialectos o latín, quizás por la influencia del Imperio Romano? Entonces, necesitaban un vínculo de identidad en un idioma diferente al hebreo, con grupos de judíos con costumbres influenciadas por el paganismo, por la idolatría y por todo lo que tú gustes y mandes de los imperios griegos y del imperio romano. Entonces era una mezcolanza ahí que pues hacían que fueran judíos de un corte muy distinto al de Israel. Luego, por otra parte, tenemos a los griegos y tenemos que esos griegos, además de lo que ya hablamos, para no repetir todo lo de su politeísmo e idolatría, pues tenían otras costumbres, venían, eh, venían de los grandes pensadores y filósofos que 3 o 4 siglos antes de que llegara Jesús a este mundo ya habían sentado diferentes corrientes de pensamiento que influenciaban toda su cultura. Y luego, por otra parte,
están los grupos de cristianos católicos que están comenzando, que la mayoría de ellos vienen procedentes de las filas del judaísmo o de las comunidades judaizantes, como les llaman, de esa zona, independientemente de que también Pablo y todos los evangelizadores estaban jalando a paganos y a gentiles. Recordemos que un pagano es aquel que la mayoría son idólatras, y el caso de gentil era el término con que los judíos conocían o denominaban a los que no eran judíos. Dicen, es un gentil. Bueno, pues entonces, dentro de esto, imagínate toda la bola de especímenes raros que están llegando a la comunidad cristiana católica. Por lo tanto, te lo subrayo mucho esto porque representa un doble o triple reto para San Pablo. En primer lugar, entender la, el día a día de lo que estaba pasando en esa comunidad y que él, a distancia, y aunque deseara regresar, no podía hacerlo, estaba en estos momentos en Éfeso, desde ahí escribió esta epístola, pero quiere el transmitir su sentir personal ante muchos puntos importantes. Bueno, en segundo lugar, que las costumbres que traían muchos de los integrantes de las nuevas comunidades cristianas católicas era muy diversa. Imagínate, para decir nada más unas cuantas cosas. Ibas a encontrar ahí en la comunidad parejas de un nuevo cristiano que vivía con una pagana, o al revés, una cristiana que vivía con un pagano. Por otra parte, te vas a encontrar judíos que para ellos el que la comunidad siguiera respetando los preceptos de los 613 preceptos que los judíos ortodoxos, por decir, ortodoxos porque no cambiaban, identificados muchos con los grupos fariseos, que son cuadrados hasta decir basta. Entonces, que querían que aún los nuevos integrantes de la comunidad cristiana católica siguieran costumbres y siguieran identificándose con signos como lo es la circuncisión, que obvio, los judíos que entraron a la comunidad cristiana católica, pues estaban circuncidados. ¿Por qué? Pues porque a los 8 días de que nacieron les practicaron la circuncisión. Pero de eso a que los que estaban entrando ahí tuvieran que pasar por ese episodio intermedio de ser circuncidados, había una gran diferencia. Recordarás que ya Pedro y los que manejaban la iglesia desde Jerusalén, llegó un punto en el año 49-50 en que Pablo fue allá y que en la asamblea de Jerusalén se determinó de que no era necesaria la circuncisión para ingresar a la comunidad cristiana católica. Y por otra parte, que tampoco estaban obligados a respetar las limitaciones alimentarias con relación a muchos animales y a muchas costumbres, como por ejemplo las purificaciones que hacían de utensilios para cocinar, de lavado de brazos y manos para poder comer, en fin, estaban arraigados muchas costumbres. Y luego, por otra parte, pues había paganos que llegaron con la mejor intención a estas comunidades y pues se ven asediados por estos grupos, pudiéramos decir, grupos de poder dentro de la misma comunidad, y pues se sienten asediados y muchas veces no saben cómo responder. Entonces, te repito, no podemos dejar de pensar en la importancia de que en esta comunidad se está dando todo lo imaginable y hasta lo no imaginable
en su día a día, y que por otra parte, pues también de Iglesia Cristiana Católica están haciendo todavía, está en ciernes, está poniendo las piedras que van a ser los cimientos de la gran iglesia, y por lo tanto, pues demanda mucha atención, mucho tiempo y necesidad de fijarse en los detallitos. Por esa razón, dicho todo lo anterior, quiero nada más señalar que básicamente en el capítulo 5, lo que vimos con relación al incestuoso, ya analizando lo que probablemente pudo haber sucedido, es que dentro de los integrantes de la comunidad llegaron paganos, llegó una pareja de paganos, y esta pareja vivía una relación incestuosa. ¿Por qué? Pues porque dentro del judaísmo, dentro del libro del Levítico, que Moisés señala, se castigaba, se señalaba duramente a aquella persona, aquel judío que tuviera, que conviviera, que tuviera relaciones sexuales, el hijo con la esposa de su padre, o bien el padre con la esposa de su hijo. Bueno, pues probablemente en esa comunidad se encontró una pareja con estas características, porque así lo permitían en el paganismo, a tal punto que tú piensas, las leyes griegas y las leyes romanas no lo veían con buenos ojos una relación de este tipo, pero dentro del paganismo no se criticaba ni estaba señalada. Entonces aquí la pregunta es, si llega a la comunidad alguien con estas características, ¿qué se debe de hacer? Y ahí es en donde Pablo externa sus puntos de vista, ¿no? En principio de cuentas, él señala que hay que apartar a ese tipo de personas de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque él está vislumbrando una corrupción, un deterioro de lo que va a ser la comunidad. Mas, sin embargo, tiene que mostrar la misericordia de no satanizar a estas personas. Deja este recurso, hablando de satanizar, al propio Dios. Dice, estas personas no deben de estar aquí y los debemos dejar, ahora sí que valga la expresión, a la buena de Dios, sacarlos de la comunidad y que Satán sea el que termine con la sensualidad de estas personas o las acreciente. Y esto, llegado el tiempo de la parucía, ahí es cuando van a ser juzgados y donde la misericordia divina se va a ver en su esplendor. Pero entonces, tú has de decir, bueno, ¿qué es esto? Entonces, ¿se puede o no se puede? Pues obviamente que no se debe. De que se puede, pues ya vimos que se dio el caso. De que se deba, es otra cosa. Pero Pablo no puede dejar de señalar esto. Entonces él, además de que invita a que seamos fieles seguidores de Cristo Jesús, él señala que escribe su carta y que el espíritu de él no está con estos inmorales que pertenecen al mundo. Recordemos que aquí la acepción de mundo es al mundo del pecado, no al mundo geográfico. Y que esto, lo que sí nos debe de llevar en última instancia a que no podemos permitir que dentro de la comunidad gente como estas nos llame hermanos al resto de la comunidad. Dice, porque no puede ser.
No puede ser alguien que es inmoral, alguien que es avaro, alguien que es idólatra, es difamador, borracho o un ladrón. Con esos ni comer, dice Pablo. No es competencia nuestra la de juzgar a los de fuera. Al decir esto de a los de fuera, es refiriéndose a los gentiles y paganos que están llegando a la comunidad. Son los de fuera. ¿Por qué? Pues porque ahí en la ciudad estaban los judíos y estaban los griegos, pero estos paganos vienen de fuera. Por eso este término. Y remata aquí diciendo Pablo, a los de fuera ya los juzgará Dios. Bueno, entonces, después de este punto, también estuvimos estudiando lo que en el capítulo 6 señala también Pablo, que ahí habla de los recursos a los tribunales paganos. Y te quiero reafirmar bien el contenido de este capítulo. Pablo se queja de que no es posible que los integrantes de la comunidad, que son justos, al decir justos, quiere decir que gozan de la misericordia de Dios, vayan a dirimir sus conflictos con paganos fuera de la comunidad. Y Pablo, en pocas palabras, dice, ¿cómo va a ser posible que alguien justo recurra a un injusto? ¿Por qué? Porque no puedan otorgar justicia, sino porque él se refiere a que justo es el que fue redimido por su muerte en cruz de Jesús. ¿Y cómo es posible que un justo vaya a dirimir sus diferencias que han surgido dentro de la comunidad con gente civil que no forman parte de la comunidad? Y entonces dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer eso? En primer lugar, no es posible que haya pleitos entre hermanos dentro de la comunidad, de hermano contra hermano. En segundo lugar, tenemos que practicar la misericordia y la condescendencia y por lo tanto no fijarnos, como Jesús nos enseñó, en la paja en el ojo ajeno cuando nosotros traemos una viga en nuestro ojo. Dice Pablo, ¿por qué no os dejáis despojar? Dice, sois vosotros los que cometéis injusticias y despojáis a los demás. Y además, esto lo hacen entre propios hermanos de la comunidad. Entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Se refiere a los no bautizados. No heredarán el reino de Dios. Y eso fuisteis antes algunos de vosotros. O sea, está reconociendo que muchos de los integrantes de la comunidad proceden del paganismo, no habían sido bautizados, por supuesto, ninguno, y que ahora, a través de la gracia de Dios y de haber recibido el bautismo y de haber sido, de contar con las gracias derivadas de la muerte en cruz de Jesús, dice, ¿cómo es posible que ustedes siendo así caigan en el descrédito de sus hermanos, en no tener la misericordia de vida, en querer disuadir sus conflictos ante autoridades paganas? No es posible. Y además, que, que no puede ser, dice, no, no, no. Esto dice, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿cómo es posible que si nos preciamos de eso, caigamos en estos errores? Bueno, después, reforzando también un poco la idea de este Pablo, aquí sobre el punto, perdóname, vamos aquí, ya no sé ni por dónde ando. Aquí, en esta parte.
también que nos tocó el punto de fornicación y más adelante de matrimonio y virginidad. También permíteme reforzar un poco la idea. En el caso de la fornicación, ya dijimos que Pablo nos aclara perfectamente a través de lo que viene siendo su grito doctrinal más importante que él tiene, con el que comienza este episodio. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O lo que es lo mismo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Esto es el sustento de la doctrina doctrinal, valga la expresión, perdón, de la enseñanza doctrinal de Pablo hacia nosotros. En pocas palabras, puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Y por lo tanto, como no me conviene, no voy a dejarme dominar por el asedio de lo que no me conviene, aunque lo pueda hacer. Bueno, entonces aquí Pablo se centra en que el cuerpo es que nosotros somos, para que entendamos, nosotros estamos constituidos por diferentes órganos, nuestro cuerpo, y que todos tienen la misma valía. No vas a permitir o a tolerar que tu mano diga, ah, caray, yo no sé por qué el cerebro se las da de gran señor si sin mí no puede hacer tu cuerpo muchas cosas. O que el pie diga, gracias a que yo existo, caminas, porque si no, estarías como lisiado y enfermo, postrado en un sillón. Todas las partes de nuestro cuerpo son igual de importantes, aunque probablemente no se manifiesten así cada una en lo particular. Y nosotros, como cuerpo de Jesús, como cuerpo de Cristo, tenemos similitudes en cuanto a la funcionalidad. O sea, tú eres parte del cuerpo de Cristo y también tú eres importante, eres valioso, eres irreemplazable y eres único dentro del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, parte de ahí para no caer a nivel terrenal en los asedios de la fornicación, porque Pablo aquí nos señala la fornicación, entiéndase, las relaciones sexuales entre personas no casadas, perdón, otro traguito, entre personas no casadas, eso es lo que se considera fornicación. Y Pablo recalca mucho, si un o una persona tiene fornicación, obviamente con alguien del sexo opuesto, está dicho, de acuerdo a la ley, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, Pablo aterriza su idea diciendo, no por el hecho de que tú forniques con una mujer e incluso hasta con una sexoservidora, con una prostituta, la vas a ver con ojos diferentes a que ella es parte tuya, a que la unión del hombre y la mujer, la nueva sola carne, es una unidad indivisible y eterna. Entonces, que te grabes el que no, por no estar casado, es correcto que tengas como soltero o soltera esta fornicación. Bueno, entonces aquí vuelve Pablo a señalar que tu cuerpo te une al Señor y que con Él se hace un solo espíritu. Por lo tanto, si tú fornicas, estás también haciendo un doble juego, porque tu cuerpo que pertenece al Señor
lo estás dando en momentos únicamente de seducción y de placer a otra persona sin el compromiso de ser ambos una sola carne, un nuevo cuerpo. Y culmina Pablo diciendo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Habéis sido comprados a un buen precio. Aquí se refiere el buen precio a que Jesús de Nazaret entregó hasta la última gota de su sangre y su cuerpo masacrado en la remisión del pecado y en ser tu justificador ante Dios para obtener la vida eterna. Entonces, que tu cuerpo, por estos dones recibidos en tu bautismo, se convierten en templo también del Espíritu Santo. Y como tal, no puedes caer en estos escándalos de la iglesia de Corinto. Bueno, después le hicieron llegar a Pablo diferentes peticiones específicas sobre puntos diversos, entre otros en el capítulo 7, va por lo mismo a tocar Pablo opiniones acerca del matrimonio y la virginidad. Para empezar a entender un poquito más esto, debemos de tomar en cuenta que Pablo y muchos de los evangelizadores de aquellos tiempos tenían la idea de que la segunda venida de Jesús a este mundo, lo que conocemos con el correcto nombre de la parusía, pudiera ser en un tiempo no lejano de aquellos años. Si estamos en el año 54, pues ponle el año que quieras, pero lo veían como algo probable próximo. Y por lo tanto, algunos de sus comentarios van enfocados desde esa óptica. Y por lo tanto, este Pablo, en este capítulo, nos señala, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer de igual modo que la mujer con su marido. La mujer no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que lo hagáis de mutuo acuerdo y por cierto tiempo para entregaros a la oración. Pero luego volved a juntaros. Aquí tenemos que tomar también en consideración que dentro del judaísmo, para empezar, la religión únicamente obligaba a los hombres, al varón, a ser el que diera el culto a Yahvé, el que acudía al templo. Desconozco si las mujeres que podían entrar solamente al atrio, en algunas celebraciones como era el Shabbat, tenían alguna participación. Actualmente, para que tengas un punto de referencia, en muchas comunidades judías ya la mujer también participa del culto, pero no en unión de los hombres, sino en una área aparte de su sinagoga. Y en algunas otras comunidades judías, la mujer únicamente se encarga de la preparación de los alimentos que van a consumirse durante el tiempo que están en la celebración del Shabbat. Entonces, no podemos perder la óptica de que estamos entrando a una etapa en que la mujer tiene reconocimiento desde el punto de vista religioso
en que tiene también derechos y obligaciones igual que el hombre y que, por lo tanto, las disposiciones los involucran a ambos. Y por lo tanto, Pablo, claro de que así como el hombre y la mujer dejarán la casa paterna y constituirán una nueva unidad y serán una sola carne, por eso Pablo aquí señala mucho de que el cuerpo del hombre pertenece a la mujer en el punto de vista matrimonial y que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre. Por lo tanto, el, el acto sexual permitido dentro del matrimonio envía en miras a la procreación, debe demandar. Y para que te des una idea, esto es una consecuencia. Recordemos que Pablo viene de ser también judío y judío simpatizante del fariseísmo. Y por lo tanto, pues debe de tener una concepción, una visualización muy particular. Dentro del judaísmo, todavía en la actualidad, para que te ubiques, la celebración de su Shabbat, que es de viernes a sábado cada semana, les piden, no los obligan, pero los invitan a que como parte preparatoria del Shabbat tengan relaciones los esposos con la única finalidad de la procreación. Pero tú verás que de acuerdo a esto es muy común que dentro de muchísimos matrimonios judíos el día que tienen relaciones es el viernes, previo al Shabbat. Bueno, y entonces aquí Pablo tiene que manejar estos conceptos sin dejar a un lado la concepción que sobre el matrimonio, sobre la unión, tienen los judíos y debe de adecuarlo a las nuevas disposiciones de la Iglesia Cristiana Católica, de la comunidad. Por eso se atreve a señalar que si por alguna razón no tienen, no cohabitan como pareja este matrimonio, debe de ser por alguna razón de oración, pero que después de ese tiempo vuelvan a juntarse. No podemos dejar aquí a un lado el que no lo señala aquí Pablo con pelos y pestañas, pero que para los judíos la sangre, además de que es un elemento de vida, también es un elemento de impureza en ciertos momentos. Entonces, no es difícil que este Pablo, al referirse esto a esos tiempos en que no cohabiten y que se dediquen a la oración, algunos de ellos vayan de la mano con el periodo menstrual de la mujer. Pero aunque no fuera así, si por común acuerdo ellos deciden no tener relaciones sexuales, que sea porque quieren dedicarse a la oración y una vez cumplido este deseo, que vuelvan a cohabitar. Porque dice Pablo, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Claro, Pablo, es un buen señalamiento. ¿Qué pasa si tú, por la razón que sea, dejas de tener relaciones sexuales con tu esposo o tu esposa? Independientemente de la frustración, del malestar, del mal momento que esto te produzca, ¿qué viene después de esto? Ah, pues que empiezas a ver con otros ojitos a las mujeres, sobre todo, sobre todo las prójimas de tu prójimo, como dijeron por ahí, las ves con otros ojitos y pues claro, empieza ahí a desencadenarse una serie de elucubraciones, de pensamientos en que te va a llevar a un fin no deseable y no conveniente. Por eso aquí señala Pablo que Satanás no os tiente por su incontinencia.
Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios a su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Punto de aclaración. Al decir aquí Pablo que desearía que fueran como él, recordemos, por ahí hay algunos pensamientos que dicen Pablo era un misógino. Misógino, entendemos, es alguien que no le agradan las mujeres mucho, no porque sea que no le gusten, sino que se sienten por encima de ellas y a distancia. No se refiere Pablo aquí a una misoginia, sino que se refiere Pablo a que él, por su apostolado, él está llevando a cabo hasta sus últimas consecuencias un celibato, o sea, el no tener pareja, el no tener mujer. Y entonces Pablo invita a que si tú sientes que vas a tener problemas, pues que lo imites y más vale que te dediques a Dios y que por dedicarte a Él hagas los votos de celibato necesarios y no estar a medias tintas como una pareja normal, entre comillas, pero cayendo en estas amenazas de pecado. Dice, si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Aquí te señalo, la palabra abrazarse aquí no está escrita con Z, está escrita con S. Por lo tanto, no pienses tú, repito, si no pueden contenerse, que se casen, pero es mejor el casarse que abrazarse. Abrazarse con S se refiere al fuego eterno, lo que los judíos llamaban la gehenna, que por cierto, has de decir tú, no sé si sepas, pero ¿por qué la gehenna le decían el fuego eterno? El origen de la palabra gehenna viene porque en las afueras de Jerusalén, después de las murallas, había una zona en la cual se incineraban, se quemaban toda la basura y todo lo que no era bueno que estuviera en la ciudad. Así como tú puedes pensar ahorita rumbo a Puebla, ahí por donde están los basureros en que pasa lo mismo. Entonces ese lugar, a ese sitio, se le llamaba la Gehenna, con G y con H intermedia, Gehenna. Y por eso dice en las escrituras, en algunos puntos, la Gehenna en donde el fuego nunca deja de arder. Entonces, una cosa es el Sheol, el lugar de los muertos, y, en hebreo, y otra cosa es la Gehenna. Y la Gehenna se relacionaba con el lugar de llanto de los que no iban a tener la gloria, que no iban a tener la salvación y que iba a ser el lugar de eterno de fuego. Ya te aprendiste algo nuevo ahora. Bueno, entonces Pablo sigue diciendo que la mujer no se separe del marido. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Importante. Dice Pablo, no que Jesús o el Señor diga. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un marido no creyente que consiente en vivir con ella, que no se divorcie, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarte, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados. Dios ha llamado para vivir en paz. Aclaremos,
Aquí Pablo está invitando a que no porque la pareja, los dos quieran pertenecer a la nueva Iglesia Cristiana Católica, se prive a alguno de ellos en entrar, aunque su pareja no lo acepte. Y eso lo vemos en la actualidad mucho. ¿Cuántas veces vemos en nuestras parroquias mujeres que sabemos que tienen marido o tienen pareja y nada más van ellas, o al revés? Pero entonces es muy cierto que a través de la acción santificadora que tú recibes por gracia de Dios, te lo propongas así como tarea o no, vas a incidir en tu pareja. Y eso va a ser algo determinante para que en cierto momento se agregue la parte que no acepta a la nueva iglesia. Entonces Pablo invita a que te sientas que por ti puedes lograr que entre tu pareja y que los hijos de ambos sean santificados a través de la acción de uno de ellos. Continúo, dice Pablo, el que fue llamado a la comunidad siendo incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión no es nada y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que permanezca cada cual en el estado en que se hallaba cuando Dios lo llamó. O sea que, que no te limites por el estado si eras pagano y tu pareja, aunque también haya sido y quiere ingresar, déjala o la que esté ingresando o el que esté ingresando, deje al otro. Más vale que siga como estaba cuando Dios lo conoció, que lo conoce desde siempre, pero es una forma de decir que así como estaba en condición religiosa antes de que uno de ellos entrara, pues más vale que siga así, a que por querer forzar las cosas no se pueda lograr nada constructivo. Eso sigue siendo muy válido entre nosotros. Bueno, entonces aprovecha la libertad y aprovecha tu condición de esclavo. Esto lo dice Pablo porque dice, no por el hecho de que tú no hayas sido esclavo, si ingresas a la Iglesia Cristiana Católica, valga la expresión, te conviertes en esclavo del Señor. Y es una diferente esclavitud. Pero refiriéndose a los que eran esclavos desde el punto de vista social, pues que se queden así y que no entren si no quieren. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Después dice, acerca de la virginidad, no tengo un precepto concreto de parte del Señor. No obstante, un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Pienso que en vista de la angustia presente, al decir la angustia presente, se está refiriendo al sentir de la comunidad pensando en función de la segunda venida del Señor. Por eso te decía, no había que perder la óptica de esto, que les puede producir angustia. Con base en esto, os digo que el tiempo apremia. Por lo tanto, los que tienen mujer, que vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen, porque la representación de este mundo va pasando. O sea, el tiempo pasa demasiado rápido y tú no te detengas en tu sentir, en tus angustias, en tus dudas. Tú sigue adelante, porque cuando menos pienses va a llegar la parucía. Me gustaría verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor.
y cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. La mujer soltera, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y de espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, solo pretendo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Por lo tanto, sugerencia hacia los novios. Eso de los novios ya son palabras actuales, así no lo puso Pablo. Pablo puso otra palabra, pero dice, si alguno teme faltar a la continencia respecto de su doncella, llámese novia, por estar en la flor de la edad y cree que conviene actuar en consecuencia, puede hacer lo que quiera, no peca, cásense. Pero si alguien, sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, ha tomado una decisión firme y bien pensada y está resuelto a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella actúa bien y el que no se casa actúa mejor, dice Pablo. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, pero una vez fallecido el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Al decir solo en el Señor, es invitación a que si una mujer ya ingresó a la Iglesia Cristiana Católica y sabe lo que es vivir unida a Cristo y al Espíritu Santo, y queda por azares del destino viuda, si decide buscar otra pareja, que sea también cristiano católico, que no se busque de a gratis otro problema que no tuvo. ¿Para qué? Sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. O sea, Pablo sigue defendiendo su postura de que él, por su situación de evangelizador, tiene votos de celibato y que es preferible eso a embarcarse en aventuras que no son fáciles. Mira que en aquellos tiempos había ciertas personas integrantes de la iglesia, comenzando por el propio Pedro, que habían estado casados o que estaban casados y que tenían hijos, que eso no quiere decir dejaron padre, madre, esposa, hijos para seguir a Jesús. Pero en el caso de este Pablo, no se sabe que haya sido casado o que haya tenido hijos. Y él defiende su postura de que está entregado totalmente al Señor y que es preferible estar así a meterte en camisas de 11 varas. El último punto que te quiero aclarar, cuando aquí Pablo se refirió a doncella, doncella tenía dos acepciones. Una doncella era aquella mujer que estaba en la mira de su padre para conseguirle una buena relación matrimonial. Y por esos tantos casos como el día de hoy de Santa Catalina de Siena, que tuvo que enfrentar el que aunque su padre quisiera casarla, ella decidió no hacerlo. Bueno, esa es una acepción de la palabra doncella. Y la otra es decir una virgen, y también es otra acepción de la palabra doncella. Ya actualizado, nosotros diríamos, pues tu novia. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ya no tenemos tiempo para seguir más adelante porque estamos profundizando y te ruego tu comprensión a que el tema es importante y tenemos que tener paciencia. Por lo tanto, le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan tenido la misericordia de acompañarnos y a ti por haberme escuchado y te invito a que nos
veamos aquí, si Dios lo permite, el próximo lunes para seguir profundizando en esta bellísima epístola a los Corintios. Agradezco tu presencia y te pondremos la canción de cierre. Que tengas buena noche. Yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.